Hola a todos, soy Manuel Sánchez Luna y durante este tiempo en este seminario de ventilación de alta frecuencia oscilatoria vamos a intentar resumir y ver juntos cuáles son los aspectos prácticos del manejo de esta modalidad de ventilación en el paciente neonatal. Pero antes de profundizar en estos aspectos, debemos de hacer una breve revisión de cuáles son los principios de funcionamiento de esta modalidad de ventilación mecánica. Claro, es importante recordar que esto no es una modalidad fisiológica de respirar. Los seres humanos respiramos con lo que llamamos una ventilación tidal. Esto es, tomamos gas con el cual vamos a hacer el intercambio gaseoso una serie de veces por minuto. Esta forma de ventilación no es una ventilación tidal y es una ventilación por la cual vamos a realizar el intercambio gaseoso basado en dos principios básicos. Uno de ellos es la aplicación continua de la presión de distensión de la vía aérea y el otro es un mecanismo por el cual vamos a conseguir el intercambio de CO2, el lavado de CO2. Aquí tenemos un esquema muy básico de lo que sería un sistema de ventilación con un sistema de tubos conectado a través de una salida a un pulmón, y este sistema de tubos va a tener un flujo continuo de gas a través del cual se va a generar la presión continua de distensión que va a aplicarse sobre los pulmones. En un punto de este sistema de tubos va a haber lo que llamamos una cámara de gas, de este propio gas con el que estamos ventilando, en cuya parte, normalmente de atrás, va a haber un pistón o una membrana que se van a desplazar hacia adelante comprimiendo el gas. Esta compresión de gas efectuada de forma brusca y rápida va a generar ondas de presión que se van a transmitir hacia la vía aérea del paciente que tenemos conectado en nuestro respirador. Esta transmisión va a ser mucho más potente o más intensa cuanto más potente o más intenso sea el desplazamiento de esta válvula y va a generar lo que conocemos como delta de presión, un gradiente de presión que se va a transmitir a la vía aérea. La velocidad a la cual se va a desplazar esta membrana o este pistón va a ser conocido como la ventilación o la frecuencia de ventilación en alta frecuencia. Una frecuencia elevada de desplazamiento, que es la que va a transmitir las ondas hacia la vía aérea. Por lo tanto, este mecanismo de transmisión es el que va a generar la ventilación. Aplicamos la presión continua de distensión sobre el pulmón y una vez superada la presión crítica de apertura de la mayoría de las unidades alveolares, el pulmón va a abrirse y va a reclutarse en todas sus unidades alveolares. Con el desplazamiento del pistón o de la membrana sobre esta cámara de gas, lo que vamos a provocar es una oscilación de ondas de presión que va a transmitir energía hacia la vía aérea y es la que a su vez va a condicionar el lavado de carbónico. Por lo tanto, hay dos componentes en la ventilación de alta frecuencia. Uno, la aplicación de una presión continua de distensión de la vía aérea para abrir el pulmón y mantenerlo abierto. Y otro, la generación de ondas de oscilación, que lo que va a provocar es el intercambio de CO2. Aquí tienen un gráfico estándar de lo que serían las curvas de flujo y curvas de presión generadas por un oscilador típico durante la ventilación de alta frecuencia. Y como pueden ver, si nosotros lo comparamos con el trazado de curva de presión de la ventilación convencional, pueden ver cómo en la ventilación convencional se genera una onda de presión durante un tiempo más o menos limitado que va a generar lo que llamamos el desplazamiento de gas tidal dentro del pulmón. Una vez generada esa curva de presión, la presión vuelve a lo que llamamos presión al final de la expiración o PIP durante un tiempo para luego volver a generar ventilación tidal. Como pueden ver, sobrepuesta hay una curva, que es la curva de ventilación de alta frecuencia. En la ventilación de alta frecuencia tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, que se va a desplazar este pistón o esta membrana hacia el pulmón, hacia adelante y hacia atrás, y va a generar esta onda de oscilación que tiene un componente positivo y un componente negativo. Un componente de entrada de gas, de desplazamiento de gas y un componente de succión de este gas. Este volumen de gas que se mueve en la ventilación de alta frecuencia lo conocemos como gas tidal o volumen tidal, pero de alta frecuencia, que es un concepto diferente del gas tidal durante la ventilación convencional, ya que este gas tidal nunca alcanza la vía aérea de intercambio gaseoso distal.
porque es un gas inferior al volumen del espacio muerto anatómico del pulmón. Por lo tanto, la fuerza o el desplazamiento de esta membrana va a generar más gas tidal en el movimiento y este desplazamiento va a generar más energía, más transmisión a nivel distal y por lo tanto, como luego veremos, más lavado de anhídrido carbónico. Bien, en este esquema vamos a visualizar cómo se genera la apertura, el reclutamiento del pulmón cuando aplicamos continuamente una presión de distensión en la vía aérea. Aquí pueden ver en este esquema cómo un pulmón comienza a recibir la onda de presión poco a poco y esta onda de presión va a ir subiendo cada vez más, como tienen el registro, y lo que va haciendo es que cada vez que vamos aumentando la onda de presión, vamos alcanzando y superando la presión crítica de apertura de diferentes unidades alveolares. Cada unidad alveolar va a tener una presión de apertura probablemente distinta, y una vez que hemos superado todas las presiones críticas de apertura alveolar, toda la vía aérea queda abierta y queda el pulmón reclutado. Bien, una vez que hemos generado esta presión de apertura, todo el pulmón queda reclutado, nosotros podemos volver a descender la presión sin que el alveolo vuelva a cerrarse, ya que la presión a la que el alveolo se abrió siempre es una presión más alta que la que necesita luego para volver a cerrarse. Por lo tanto, conceptualmente lo que hemos hecho es aplicar una presión continua para abrir todas las unidades alveolares. Vámonos al laboratorio de investigación para verlo de una forma más gráfica, como en el pulmón de una ratita que hemos quitado todo el gas y lo hemos dejado totalmente vacío, lo conectamos a una fuente de gas que genera una presión continua en la vía aérea. Aquí pueden ver este pulmón vacío de gas aplicando una presión CPAP de 0, como cuando aumentamos la presión a +4, por ejemplo, vemos que no se consigue ningún cambio dentro de esta vía aérea. Si esta presión la aumentamos a 10 y progresivamente a 20, de repente podemos ver cómo hay ciertas áreas del pulmón que han sido abiertas y donde ha entrado gas. Estas zonas más rosas, más sonrosadas, representan áreas en las que la presión de 20 ha sido capaz de abrir los alvéolos que estaban previamente cerrados. Sin embargo, todavía quedan ciertas áreas donde el pulmón no tiene gas. Si subimos más esta presión, como 30, por ejemplo, en este caso, podemos ver que la gran mayoría del pulmón ya está abierto, ya está reclutado, aunque quedan todavía pequeñas áreas o pequeñas zonas de atelectasia donde la presión para abrir estos alvéolos debería ser más alta. Bien, subimos más esa presión y pueden ver cómo en 35, en este caso, todo el pulmón queda abierto, todo el pulmón queda reclutado y, por lo tanto, ya hemos conseguido generar esta entrada de gas en todas las unidades alveolares. Pero ¿qué pasaría si nosotros descendiéramos la presión ahora? Bien, si nosotros descendiéramos la presión, podrían ocurrir dos cosas. O bien el pulmón volvería a la situación previa de irse desinflando progresivamente y provocando atelectasia, o podría quedar abierto. Como es un pulmón sano, que simplemente le hemos quitado el gas, una vez alcanzada la presión crítica de apertura, cuando nosotros vamos descendiendo la presión, el gas permanece dentro del pulmón, puesto que la presión para que se cierre es una presión mucho más baja. Entonces vamos a ver cómo, según vamos descendiendo la presión a 30, el pulmón queda abierto, bajamos a 20, permanece abierto, no aparecen las zonas de atelectasia que sí había en 20 cuando estábamos inflándolo, bajamos a 10, sigue abierto, aunque el volumen total del pulmón podemos ver que ha disminuido, esto es, tiene menos distensión global del pulmón y permanece abierto aún a 0 centímetros de agua de presión. De esta manera, si nosotros construimos un gráfico de relación presión-volumen, podemos ver la curva clásica, estática, de compliance pulmonar. En la zona amarilla vemos la fase inspiratoria, la parte inicial, con los puntos que se llaman de inflexión para la apertura pulmonar, y zona de sobredistensión, que sería a partir de los 30 a 35 centímetros de agua de presión, y la curva azul que representa el vaciamiento. Si nosotros tomamos esta curva y vemos el dibujo y las fotos, podemos representar una zona que llamamos zona de terapia o zona de seguridad o de ventana terapéutica. ¿Qué zona es esta? Bien, esta zona es una zona del pulmón en que el gas quedó dentro, la presión que tuvimos que hacer para abrir ya abrió el pulmón,
Pero sin embargo, cuando bajamos la presión, ese gas permanece dentro y el pulmón no se atelectasia. Por lo tanto, lo llamamos zona terapéutica porque cada vez que generamos un cambio de presión y volumen, los cambios de presión son mínimos para generar grandes cambios de volumen. No entramos en atelectasia ni entramos en sobredistensión. Esta es la base del tratamiento con ventilación en pulmones dañados, sobre todo en pulmones con distrés respiratorio. Esto lo podemos hacer con ventilación convencional y lo podemos hacer con ventilación de alta frecuencia. Es importante recordar cómo, y aquí lo vemos muy bien en este gráfico, la transmisión de las presiones en la ventilación convencional es extraordinariamente alta comparada con la transmisión de las curvas de presión en ventilación de alta frecuencia. Y esto se debe a que el tiempo, la duración y la presión altas durante la ventilación convencional hacen que se transmita perfectamente la onda de presión desde la zona proximal hasta la zona distal, representando por lo tanto la entrada de gas hasta la zona de intercambio gaseoso. Sin embargo, en la ventilación de alta frecuencia, esta duración tan breve del cambio de presión hace que se amortigüe fácilmente la curva de presión desde la zona proximal hasta las zonas distales. De esta manera podemos ver que no se genera realmente un cambio de presión más que en la zona proximal de la vía aérea durante la ventilación de alta frecuencia. Si nosotros vamos de nuevo al laboratorio de investigación y conectamos un pulmón de ratita, ahora sí, con un distrés respiratorio producido porque le hemos quitado el surfactante pulmonar, y lo vemos como está ahora atelectásico, y generamos un cambio de presión por ventilación convencional, pueden ver cómo poco a poco, según vamos aumentando la presión pico de la ventilación convencional, aparecen las áreas de apertura hasta que conseguimos abrir el pulmón completamente. Por lo tanto, ¿esto lo podemos hacer con ventilación convencional? Sí. Y lo podemos hacer con ventilación de alta frecuencia. ¿Qué ocurre? Muchas veces para conseguir este reclutamiento en ventilación convencional necesitamos aplicar grandes cambios de presión que pueden provocar daño en el pulmón, sobre todo en el pulmón del niño muy inmaduro o muy pequeño. ¿Cómo es el intercambio gaseoso, por lo tanto, si es que el gas tidal no alcanza el alveolo durante la ventilación de alta frecuencia? Bien, realmente es difícil de explicar y se conocen al menos 6 mecanismos implicados en el intercambio gaseoso, como es el flujo de gas directo en cierta proporción que llega a las zonas proximales dentro de cada ventilación, dispersión tipo Taylor, efecto Pendeluf, perfiles de velocidad asimétrica, mezcla también por origen cardíaco y el más importante de todos, la difusión molecular. Lo que nos importa de verdad es recordar que durante la ventilación de alta frecuencia la presión media elevada, la presión continua de distensión genera la apertura del pulmón, genera el volumen residual funcional y las ondas de presión generadas durante la oscilación lo que van a provocar el desplazamiento y generar estos volúmenes tidales de alta frecuencia que son siempre inferiores al espacio muerto anatómico, menos de 2.7 mililitros por kilo. Cuando la frecuencia de oscilaciones baja, el volumen que transmite el volumen de gas tidal es más alto y se genera cierto componente de intercambio gaseoso de convección en las zonas proximales. Sin embargo, cuando la frecuencia de oscilación es rápida, el desplazamiento del pistón es muy rápido, el volumen que se genera en cada ciclo de oscilación de gas tidal inferior al espacio muerto es cada vez menor. Por lo tanto, la transmisión del gas es menor también. Y eso es lo que hace que en ventilación de alta frecuencia, cuando nosotros incrementamos la frecuencia de oscilación, tenemos peor lavado de carbónico. Y si la disminuimos, la frecuencia de oscilación, el volumen tidal que se genera a alta frecuencia es mayor y por lo tanto lavamos más anhídrido carbónico. Es importante recordar este mecanismo porque a su vez, cuanto mayor es la vía aérea en cuanto a longitud y más ramificada esté, o menor diámetro tenga, la transmisión de estas ondas de presión durante la oscilación va a ser peor. Y esto hace que en pulmones muy ramificados, muy grandes, por ejemplo los de los adultos, la transmisión de la onda de presión que genera la ventilación de alta frecuencia es menos eficaz. Por lo tanto, es necesario utilizar frecuencias de oscilación mucho más bajas cuanto mayor es el tamaño del pulmón, o más ramificado esté, o menor diámetro interno tenga la vía aérea. Y eso es uno de los motivos por los cuales en ventilación de alta frecuencia es muy sencillo
la transmisión, y a veces es muy peligroso la transmisión de presiones en pulmones muy pequeños, como son los de nuestros pequeños recién nacidos inmaduros. Aquí pueden ver en este esquema cómo la transmisión de la onda de presión va amortiguándose progresivamente según nos vamos acercando a las zonas distales del pulmón. De nuevo, esto hace recordar por qué cuanto mayor es el paciente, cuanto mayor es el pulmón, tendremos que utilizar frecuencias de oscilación más bajas para generar volúmenes de intercambio gaseoso más altos. Por lo tanto, y en forma esquemática, el lavado de carbónico, la ventilación alveolar, va a depender de varios mecanismos: un transporte convectivo en las zonas más proximales, en las zonas medias del pulmón, cierto componente de convección y difusión, y en las zonas más distales va a predominar el componente de difusión molecular. Este componente de difusión molecular lo que hace es que por cada movimiento y desplazamiento de las ondas de presión, estas ondas llegan a la zona distal y transmiten energía en las moléculas que están en la zona distal del alveolo. Esta transmisión de energía hace que se desplacen normalmente por las zonas periféricas de la vía aérea el gas distal, el gas del alveolo, y se produzca el lavado de anhídrido carbónico. Esta transmisión va a depender, por lo tanto, de la potencia de la onda, delta P, y de la frecuencia de oscilación. De nuevo recordar que cuanto mayor es la frecuencia, menor es el volumen tidal de alta frecuencia que se va a generar, y por lo tanto menor lavado de carbónico va a haber. Podemos ver en un esquema cómo es esta transmisión de la energía durante la ventilación. En la zona central, debido a la difusión molecular, se mueven las moléculas de la zona proximal a la zona distal, que van desplazando por la transmisión de energía moléculas hasta la zona distal, y aquí en rojo pueden ver cómo por la zona periférica el gas se desplaza de forma continua y va saliendo continuamente el gas con CO2. De esta manera y por este mecanismo ocurre el intercambio de CO2 durante la ventilación de alta frecuencia. Es importante recordar que, al igual que en ventilación convencional, el lavado de carbónico, esto es la ventilación alveolar, depende de la frecuencia respiratoria y del volumen tidal de forma semejante. Sin embargo, la ventilación de alta frecuencia es potencialmente mucho más relacionado con el volumen tidal de alta frecuencia. ¿Qué ocurre? Que hay un gran número de respiradores, de ventiladores, que no miden este gas tidal de alta frecuencia. Y uno, si utiliza este tipo de equipos, tiene que mirar la transmisión de la oscilación sobre el cuerpo del paciente, sobre el cuerpo del bebé, para de alguna manera intentar entender cuánto volumen tidal se está generando. Para que nos hagamos una idea, si nosotros tenemos la posibilidad de medir este volumen tidal de alta frecuencia durante la ventilación, podemos saber que la relación es directa entre la ventilación alveolar y los cambios en el volumen tidal, y que muy pequeños cambios en este volumen tidal van a generar un gran cambio en la ventilación alveolar. Por lo tanto, a veces utilizaremos este tipo de ventilación cuando necesitemos lavar carbónico sin generar un trauma importante en la vía de ventilación convencional. Este volumen tidal de alta frecuencia va a depender, por lo tanto, de la potencia del desplazamiento del pistón a la membrana, delta P. A mayor potencia, mayor volumen tidal, y la frecuencia. Como hemos comentado de nuevo, a mayor frecuencia va a ser menor el volumen tidal, y a menor frecuencia, mayor volumen tidal de alta frecuencia se va a generar, por lo tanto, mayor lavado de carbónico. Hay otro factor que también influye, que es la duración del desplazamiento del gas de la membrana o del pistón hacia la zona inspiratoria, la duración del tiempo inspiratorio. A mayor duración, mayor desplazamiento también de gas tidal de alta frecuencia y, por lo tanto, mayor lavado de carbónico. Aquí pueden ver en estos dos trazados cómo, según se reduce la frecuencia de oscilación, el área bajo la curva de la presión y de flujo es mayor, por lo tanto, el volumen que se genera en la transmisión del gas en alta frecuencia también es mayor. Y esto explica por qué, cuando nosotros necesitamos lavar más anhídrido carbónico, si disminuimos la frecuencia, vamos a conseguir mayor lavado de CO2. Otros factores que influyen en el lavado de CO2, por supuesto, la resistencia de la vía aérea, como hemos dicho, pulmones más largos, más ramificados o con menor diámetro van a generar mucha más resistencia para la transmisión de la curva de presión a nivel distal, y por lo tanto se va a lavar menos anhídrido carbónico. Pero también, si tenemos un circuito de muy alta distensibilidad, por lo tanto los equipos de ventilación de alta frecuencia necesitan circuitos especiales que transmitan muy bien la curva de presión,
o si tenemos algún problema en cuanto a la mecánica torácica y el propio pulmón. Como hemos comentado, la duración del tiempo inspiratorio también tiene que ver en la generación del volumen tidal de alta frecuencia. Es importante ver cómo este volumen tidal de alta frecuencia se relaciona de una manera tan directa con el lavado de carbónico. Fíjense, esto es un estudio extraordinario realizado por la doctora Magdalena Zimová en el año 2006, donde ella coloca un equipo tradicional de ventilación de alta frecuencia que normalmente no incorpora un medidor de volumen y medidor de flujo, y ella colocó un medidor de flujo y un medidor de volumen para saber exactamente durante la ventilación de alta frecuencia en niños prematuros de muy poco peso cuánto volumen tidal de alta frecuencia se generaba durante la ventilación. Y ella correlacionó este volumen que midió con la PC2 arterial y vio que la correlación era extraordinariamente directa, hasta tal punto que pequeños cambios en el volumen tidal de alta frecuencia generaban cambios inmediatos en la PC2 arterial de estos niños. Y pudo ver cómo los bebés que estaban con anhídridos carbónicos normales, en normocarmia, tenían un volumen tidal medio de 1,67 mililitros por kilo. Aquellos niños que estaban hipocámnicos, esto es hiperventilados, tenían 1,94 mililitros por kilo. Fíjense que poca diferencia entre el volumen tidal y ya genera un cambio importante en la PC2. Y aquellos niños que tenían retención de carbónico, que estaban hipercámnicos, su volumen tidal de alta frecuencia era de 1,54. Por lo tanto, ella vio algo que tradicionalmente los que empleamos equipos de ventilación de alta frecuencia con sensores de flujo incorporados utilizamos, que es que midiendo y conociendo el volumen tidal de alta frecuencia podemos tener una idea muy aproximada de qué cambios en la PC2 van a ocurrir durante la ventilación de alta frecuencia. ¿Por qué la ventilación de alta frecuencia se utiliza tanto en el recién nacido? Bien, porque el recién nacido tiene un pulmón pequeño, un pulmón que transmite muy bien y es fácil de reclutarlo con presiones relativamente bajas, presiones medias en la vía aérea comparado con edades posteriores, como es el niño más mayorcito o el adulto. Por lo tanto, podemos generar esta apertura pulmonar con poco trauma en la vía aérea. Necesitamos menos delta de presión para transmitir y generar volumen tidal de alta frecuencia y, por lo tanto, podemos utilizar de una manera menos agresiva la ventilación cuando hay un fracaso respiratorio en nuestros pacientes neonatales, mejor que en ventilación convencional. Pero es importante que mantengamos siempre, desde un punto de vista práctico, la estrategia de apertura pulmonar. Esto es, cuando nosotros conectamos un bebé en ventilación de alta frecuencia, debemos intentar mover su pulmón a la zona de ventana terapéutica, como hemos dicho. Hay que abrir el pulmón, reclutar el mayor número posible de alveolos para generar un buen volumen residual funcional y de esa manera incorporar la mayor cantidad de unidades alveolares al intercambio gaseoso y reducir, por lo tanto, el trauma en la vía aérea. Es importante, por lo tanto, que lo hagamos de una manera programada estas aperturas pulmonares. ¿Cómo lo hacemos desde un punto de vista práctico? Bueno, hacerlo es ir incrementando poco a poco y paso a paso la presión media de la vía aérea, guiándonos como respuesta a esta apertura pulmonar con la medición de la saturación o de la oxigenación arterial del niño. El problema es que no siempre es tan fácil y quizá no todos los pulmones son iguales y a veces en la misma situación clínica un mismo paciente puede cambiar. Los tiempos desde que nosotros cambiamos la presión media hasta que esta presión media se estabiliza y genera un cambio en la vía aérea son variables y dentro del mismo pulmón pueden ser variables. Estos tiempos de estabilización pueden ser a veces tan largos como 2 minutos o 25 minutos y esto hace que haya que esperar muchas veces con paciencia estos cambios en la oxigenación después de generar un cambio en la presión media. Importante también que hay que evitar la sobredistensión pulmonar como vivimos en el esquema anterior. A veces una presión excesiva genera una gran sobredistensión en el pulmón y esto puede provocar una repercusión hemodinámica y un trauma en la vía aérea. ¿Cómo hacemos esta estrategia de apertura pulmonar? Bien, incrementamos la presión en pasos poco a poco, entre 2 o 3 centímetros de agua. ¿Y qué tiempo tenemos que esperar hasta que vemos una respuesta? Bueno, tenemos pocos estudios, aunque recientemente hay alguno que nos ha dicho cómo en aquellos pulmones con déficit de surfactante debemos de esperar unos 3 minutos antes de otro incremento de presión para comprobar que ha habido eficacia en la apertura pulmonar y luego 2 minutos en el descenso. Cuando hemos administrado surfactante,
estos tiempos a veces son más largos. Así que, de forma general, podemos recomendar que por cada cambio de presión debemos esperar alrededor de 5 minutos para ver la respuesta en la oxigenación de los pacientes. Básico y fundamental recordar que en la estrategia de protección pulmonar que utilizamos en alta frecuencia debemos mantener el pulmón, como hemos dicho, en la zona de seguridad, pulmón abierto, y utilizar luego el menor trauma en la vía aérea, esto es, la mayor frecuencia de inercios posible, con el menor delta de presión posible, para mantener la PC2 objetivo que nosotros queremos en nuestros pacientes. ¿Cómo son los ajustes iniciales? Normalmente utilizamos la ventilación de alta frecuencia como rescate de la ventilación convencional por una insuficiencia respiratoria grave. Por lo tanto, tenemos que pasar a una forma en que hemos de aplicar una apertura pulmonar utilizando una presión media de la vía aérea más alta del que teníamos en ventilación convencional. ¿Cuánto más alto? La verdad es que no se puede ni se deben dar guías. Cada pulmón es distinto. Si el pulmón es un pulmón atelectásico, muy cerrado, con muy poco volumen pulmonar, la presión media que tendremos que aplicar ha de ser bastante más alta que la que teníamos en ventilación convencional, bastante como 4, 6 o 8 centímetros de agua más elevada que la que teníamos antes. Si el pulmón es un pulmón inhomogéneo con zonas ya de apertura, podremos utilizar presiones no tan elevadas como si el pulmón está muy atelectásico. Y luego, para lavar carbónico, debemos utilizar, como hemos comentado, la mayor frecuencia de inercios y el menor delta de presión para buscar como objetivo iniciar, si podemos medirlo, y esto sería lo ideal, un volumen tidal de alta frecuencia inferior al espacio muerto anatómico 2,7 y superior a 1 mililitro por kilo. Cuanto más pequeño es el bebé, más próximo a 1, y cuanto más grande, me refiero a grande, aquellos bebés a término de alrededor de 3 kilos, más próximo a los 2 mililitros por kilo. Por lo tanto, el tamaño del paciente, el tipo de respirador que estemos utilizando y la enfermedad que tenga de base son los que nos van a hacer que hagamos unos ajustes iniciales distintos o diferentes. Vámonos de nuevo al laboratorio para intentar ver cómo hacemos desde el punto de vista práctico estos cambios en la apertura pulmonar. Miren, este es el pulmón de un animalito, es un lechón recién nacido con un pulmón muy dañado por un distrés respiratorio. Hemos retirado surfactante, el pulmón tiene áreas parcheadas de atelectasia y algunas zonas donde hay gas pulmonar, y vamos conectándolo a un respirador de alta frecuencia donde vamos incrementando poco a poco la presión media de la vía aérea. Bien, pueden ir viendo cómo desde 5 hasta 15 el volumen pulmonar va aumentando lentamente, pero sin embargo se ven grandes zonas de atelectasia pulmonar. Estamos llegando a 20 y ahora pueden ver cómo hemos alcanzado la presión crítica de apertura en un gran parte del volumen pulmonar. Pero fíjense cómo existen áreas en el pulmón donde todavía el volumen pulmonar está reducido y hay atelectasia pulmonar. La transmisión de la oscilación es correcta, sin embargo existen zonas del pulmón donde no se ha conseguido todavía esta apertura pulmonar. Vamos subiendo la presión media, estamos en 25, y fíjense cómo poco a poco va ampliándose la zona donde tenemos más gas alveolar y desaparece la zona de atelectasia pulmonar. Fíjense cómo en 30 centímetros de agua, en este caso, en este pulmón, la gran mayoría del pulmón ya se ha reclutado y se ha abierto, quedando solo muy pocas áreas, sobre todo en esa zona basal de pulmón atelectásico. Bien, una vez que lo hemos alcanzado, notaremos una mejoría en la oxigenación. Momento para bajar la FiO2 y bajar la presión media en la vía aérea para evitar la sobredistensión pulmonar. ¿Por qué? Porque fíjense cómo ahora, según va viajando la presión media en la vía aérea, el pulmón permanece abierto. Esas zonas de atelectasia que existían a 25 centímetros de agua ya no se ven cuando, después de haber abierto el pulmón, voy bajando la presión media. Y esta es la forma en que en la clínica diaria aplicamos la ventilación mecánica de alta frecuencia. Primero abrimos la mayoría o la totalidad del pulmón subiendo la presión media por encima de la presión crítica de apertura de la mayoría de los alvéolos, para posteriormente bajar la FiO2 hasta una FiO2 objetivo normalmente entre 30 y 40 de porcentaje para los bebés muy prematuros o 60% en los niños casi a término, y después ir reduciendo lentamente la presión media de la vía aérea. ¿Hasta dónde? Pues hasta que veamos un nuevo empeoramiento en la oxigenación. Eso nos indica que de nuevo hemos alcanzado la presión ahora crítica de cierre. En ese momento debemos de volver a subirla para mantener el pulmón en la zona que dijimos de seguridad de estrategia pulmonar. Por lo tanto, de forma práctica, nosotros guiamos
por la oxigenación, por la presión media en la vía aérea, que vamos aumentando de 2 o 4 centímetros de agua por encima de la que teníamos en convencional, con incrementos lentos entre 1 y 2 centímetros de agua cada aproximadamente 5 minutos. Vigilamos signos de sobredistensión pulmonar y cuando vemos o comprobamos que la oxigenación ha mejorado, este es el momento para bajar la fracción inspirada de oxígeno, esperar y empezar a descender la presión media de la vía aérea porque el pulmón va a quedar abierto. Lo descendemos lentamente también, aproximadamente 1 o 2 centímetros de agua cada 2-5 minutos, hasta que notamos un pequeño deterioro en la oxigenación. Y en ese momento volvemos a incrementar la presión en la vía aérea para volver a abrir el pulmón y nos quedamos aproximadamente 2 o 3 centímetros de agua por encima de la presión crítica de cierre que habíamos visto. Este es el momento de realizar una radiografía de tórax, probablemente para comprobar que no hemos provocado una sobredistensión pulmonar, que estamos con menos de 10 espacios intercostales y normalmente con más de 6-7 en la radiografía de tórax. Otros aspectos prácticos, nosotros en general recomendamos que el bebé pueda respirar espontáneamente durante la ventilación de alta frecuencia, que es la misma filosofía que se tiene con el concepto de super CPAP. El bebé puede respirar si quiere, puede tomar gas si quiere, porque es un flujo continuo la mayoría de estos respiradores y evitamos que estén paralizados con el respirador en caso de que podamos. Hay que ser muy cuidadoso y muy prudente con las aspiraciones del tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque cada vez que aspiramos del tubo endotraqueal, aunque utilicemos sistemas de aspiración cerrado, vamos a provocar cierto desreclutamiento y colapso pulmonar. Por lo tanto, hay que reducir al mínimo estas aspiraciones, estos cambios de presión en la vía aérea. Importante que la vía aérea esté cuidada, manteniendo muy bien controlada la temperatura y la humedad continua del circuito del respirador. Y, por supuesto, utilizar circuitos de baja distensibilidad especialmente diseñados para la ventilación de alta frecuencia que faciliten la transmisión de la onda de ventilación. Vamos a ir a las indicaciones que en general solemos tener en ventilación de alta frecuencia en los recién nacidos. Hemos comentado ya que este tipo de ventilación lo utilizamos fundamentalmente como rescate de la insuficiencia respiratoria en nuestros niños. Normalmente cuando necesitamos aplicar una presión elevada para abrir el pulmón, para reclutar el pulmón. No se ha demostrado que sea superior a la ventilación convencional para prevenir el desarrollo de, por ejemplo, displasia broncopulmonar en las fases iniciales del tratamiento del distrés respiratorio. Por lo tanto, hoy por hoy, la indicación sería recuperar un pulmón que ha perdido su volumen pulmonar, evitando el trauma que podría generar la ventilación convencional. Por lo tanto, el rescate del distrés respiratorio sería la indicación propia. Pero, por supuesto, también recuperar cualquier atelectasia pulmonar. Y debido a que es mucho más eficaz en el lavado de carbónico comparado con la ventilación convencional, hay situaciones de hipoplasia pulmonar, esto es disminución del número de unidades alveolares o del número de unidades ventiladas y perfundidas, en las que la ventilación de alta frecuencia puede ser más eficaz y va a evitar más trauma que la ventilación convencional. Por ejemplo, situaciones como el dry lung o la hernia diafragmática congénita. También, como forma de vehiculización de drogas, aquellas drogas que queremos que tengan su efecto a nivel distal, es probablemente más eficaz utilizarla durante la ventilación de alta frecuencia si hemos hecho un reclutamiento pulmonar previo. Y esto ocurre muchas veces para la administración del óxido nítrico. Vamos a ver algún caso clínico en la práctica diaria para ver cómo generamos o cómo manejamos la ventilación de alta frecuencia en nuestros niños. Este es un recién nacido a término que ya hace bastantes años llegó a nuestra unidad con un cuadro severo de aspiración meconial. Pueden ver en la radiografía cómo había pérdida de volumen parcheada en los dos pulmones y una insuficiencia respiratoria muy grave. Estaba siendo manejado en ventilación convencional y aquí pueden ver, esto es un trazado continuo de la gasometría intraarterial mediante un catéter que se coloca en estos bebés del pH, la PCO2 y la PO2, y aquí pueden ver en la oxigenación como este bebé, que estaba con FiO2 del 100%, estaba bastante hipoxémico. Este bebé fue puesto en ventilación de alta frecuencia y transitoriamente mejoró, pero esto fue solo muy transitorio, se le administró surfactante para favorecer la apertura pulmonar y esta respuesta al surfactante fue una respuesta solo transitoria y muy breve. Posteriormente se comprobó que tenía hipertensión pulmonar grave mediante estudio por ecografía cardíaca y se le administró óxido nítrico. Y aquí pueden ver cómo tras el inicio de la administración de óxido nítrico tiene una mejoría en la oxigenación, pero es una mejoría muy transitoria. Por lo tanto, de nuevo este niño volvió a empeorar. ¿Qué hicimos? Comprobamos
que radiológicamente este pulmón estaba todavía atelectásico, y lo que hicimos fue ir aumentando la presión media de la vía aérea tanto como que al llegar a 25 centímetros de agua de presión, como pueden ver, aquí bruscamente el niño mejoró su oxigenación y pasó de tener una PO2 arterial de 50 a 256. Bien, en este momento lo que hicimos fue bajar la FiO2, hacer su radiografía, aquí pueden ver antes y después de la ventilación convencional y de alta frecuencia, y fuimos ajustando paso a paso la presión media en la vía aérea, como pueden ver, según los cambios en la oxigenación. Miren, en la parte inicial, el bebé estaba aproximadamente con 90 de PO2, con una presión media de 25, después de haber bajado la FiO2, y fuimos bajando lentamente la presión media hasta 17. Y en 17-16 vimos que empeoraba la oxigenación otra vez. En ese momento volvimos a subir la presión media hasta 18 y dejamos definitivamente el pulmón en 18. Pero lo que me importa es que vean cómo la PO2 a 18 centímetros de agua de presión es la misma que a 25. Por lo tanto, estamos en la zona de seguridad pulmonar y hemos evitado la sobredistensión o la pérdida de volumen. Miren, este es otro caso clínico bastante más reciente, con un reclutamiento también hecho en un bebé, pero que tenía una enfermedad por fuga aérea, por rotura pulmonar. Y en este bebé, aquí pueden ver en la parte superior del registro, la evolución de la fracción inspirada de oxígeno comparado con la presión media. Miren cómo aquí subimos la presión media muy poco. En este caso no hizo falta hacer una gran apertura pulmonar, pero fue lo suficiente como para bajar la FiO2. En este otro caso, que es un caso diferente, también puede ver cómo la FiO2 la pudimos bajar después de incrementar la presión media en la vía aérea paso a paso hasta que el bebé mejoró. Por lo tanto, después de la subida de la presión, de la apertura pulmonar, pudimos bajar esta FiO2. ¿Qué errores podemos tener a veces durante la ventilación de alta frecuencia? Bueno, pues a veces ocurre que lo estamos haciendo las cosas, creemos que bien, sin embargo no tenemos una buena respuesta a la oxigenación. Y esto normalmente pasa porque la presión media que hemos aplicado es inferior a la presión de apertura, o hemos ido o estamos yendo demasiado lentos. A veces lo que vemos es que la respuesta es transitoria o muy pequeña, y quizás es que conseguimos la apertura, pero enseguida bajamos la presión media demasiado rápido y el pulmón se cerró de nuevo. Otras veces vemos que tenemos compromiso hemodinámico o que al subir la presión media no podemos ventilar. Y esto puede ocurrir debido a que tenemos una gran distensión del pulmón. Como vimos en algunos de los ejemplos, cuando el pulmón está muy distendido, la transmisión de la presión es menor. Y esto puede hacer que el lavado de carbónico sea menos eficaz. De nuevo, hay que tener cuidado cuando no hemos hecho un buen reclutamiento pulmonar, porque puede que la ventilación alveolar sea insuficiente. Y otras veces lo que tenemos es pobre transmisión distal, porque la vía aérea es demasiado larga para las presiones o la frecuencia que estamos utilizando, está demasiado ramificada o está muy obstruida. O a lo mejor estamos utilizando un equipo de ventilación que no es suficientemente potente para transmitir las ondas de ventilación. Hoy tenemos la suerte, además, de poder utilizar equipos extraordinariamente potentes que cubren todas las edades de los recién nacidos, como es el nuevo Babylog VN500, que genera mucha más potencia con cada ciclo de ventilación, pero además nos incorpora una novedad. Como hemos comentado, el volumen de alta frecuencia, el volumen tidal de alta frecuencia, es el que de verdad va a marcar el lavado de carbónico. Si al igual que durante la ventilación convencional yo pudiera dejar constante y ajustado este volumen tidal de alta frecuencia y que el respirador modificase delta P a lo largo de los ciclos respiratorios a lo largo del tiempo, podría de alguna manera evitar cambios importantes en la PCO2, cambios importantes que pueden generar problemas de perfusión cerebral. Bien, estas dos posibilidades las tenemos ahora, ya que este nuevo equipo tiene más presión, tiene más potencia, debido a que incorpora una servoválvula y pulsos desde la zona inspiratoria a la zona distal, en lugar de esa presión de flujo continuo que había antiguamente, con una válvula expiratoria más potente y un efecto Venturi mucho más potente. Por lo tanto, este equipo puede transmitir perfectamente la potencia a pulmones más grandes, a pulmones más ramificados, a edades mayores, comparado con lo que antiguamente podía hacer el Babylog 8000. Y lo que es más importante, aquí pueden ver cómo el volumen garantizado que se utiliza en ventilación convencional ha sido técnicamente incorporado a la ventilación de alta frecuencia. Nosotros podemos ajustar la ventilación tidal de alta frecuencia
en forma garantizada durante la ventilación mecánica y que el respirador vaya modificando delta P ciclo a ciclo para dejar este volumen constante. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí podemos ver un esquema muy rápido con un pulmón de test y pueden ver la curva de flujo y la curva de presión. Cuando nosotros cerramos el pulmón de test, inmediatamente el respirador incrementa delta P para mantener constante el volumen tidal. Y esto hace que podamos mantener estos cambios de volumen de una forma estable a lo largo de los ciclos respiratorios. Vamos al laboratorio otra vez para ver un ejemplo. Este es también en un cerdito recién nacido con un pulmón sano inicialmente conectado a la ventilación de alta frecuencia, y en este animalito encontramos cómo, utilizando un delta P de 25, teníamos 8,2 de volumen tidal de alta frecuencia, y este era precisamente el volumen tidal necesario para mantener la PC2 normal. Bien, pueden ver cómo aquí nosotros subimos delta P a 30 y el volumen tidal sube inmediatamente a 9,4, lo que se transmitirá inmediatamente en un descenso de la PC2, y si nosotros volvemos a bajar a 25, inmediatamente nos encontramos otra vez con los 8,2. Bien, en este momento, en este animalito, nosotros ajustamos 8,2 de forma garantizada. Esto es, le decimos al respirador que mantenga constante 8,2 mililitros totales de volumen tidal en cada ciclo de ventilación de alta frecuencia, y le dejamos que él cambie delta P. En este momento nosotros provocamos un lavado bronquial del pulmón, nos llevamos el surfactante y generamos un distrés respiratorio grave. Y fíjense cómo el respirador inmediatamente mantiene constante los 8,1, 8,2 mililitros de volumen tidal a base de subir delta P hasta 32. Este cuadro es transitorio en el tiempo, pero fíjense cómo mantiene constante el respirador los 8,2 mililitros de gas tidal que le hemos dicho, con presiones ahora de 33, comparado con la situación previa, cuando hemos generado el distrés respiratorio. Y como va mejorando el pulmón a lo largo del tiempo, el respirador va bajando la presión para mantener constante los 8,2 mililitros. Bien, este es un ejemplo clásico de cómo podemos intentar mantener constante este volumen. Vamos ahora a la clínica, y este es el trazado en uno de nuestros niños, que pueden ver cómo arriba tenemos delta P, y esta ventilación de alta frecuencia está en volumen garantizado, este le tenemos ajustado, y fíjense cómo el trazado inferior, que es el volumen tidal de alta frecuencia, apenas se modifica a lo largo del tiempo. Sin embargo, fíjense cómo delta P va subiendo y va bajando para adaptarse a los cambios de la mecánica respiratoria y mantener constante este volumen tidal de alta frecuencia. Este es otro ejemplo en el cual podemos ver cómo el volumen tidal de alta frecuencia es constante durante la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, y en esta flecha roja nosotros desconectamos el volumen garantizado. Esto es, lo dejamos en ventilación de alta frecuencia estándar, de tal manera que ahora es delta P quien está controlando la ventilación. Fíjense lo que ocurre con el volumen tidal. Pues que el volumen tidal comienza a subir, comienza a bajar, sube, baja, ¿en función de qué? Pues de los movimientos torácicos, muchas veces del niño, de la adaptación y del propio tubo endotraqueal. Y fíjense cómo este volumen tidal puede aumentar extraordinariamente o puede, como pueden ver en la parte inferior del registro, ir disminuyendo progresivamente, lo que provocaría cambios continuos, no solo en el volumen pulmonar, sino en la PC2 de nuestro paciente. Bien, estamos finalizando y me gustaría con esta diapositiva resumir lo que ha sido este seminario, que espero que haya sido de utilidad. Quiero recordar cómo la ventilación de alta frecuencia en neonatología en general es una terapia de rescate, cuando fracasa la ventilación mecánica convencional, cuando nosotros tenemos que aplicar presiones excesivamente elevadas para mantener el volumen pulmonar, o cuando tenemos que lavar anhídrido carbónico de una manera menos agresiva comparado con la ventilación convencional. Por lo tanto, puede ser más protector en zonas del pulmón donde nosotros queramos utilizar la ventilación mecánica comparado con la ventilación convencional cuando hay daño pulmonar. Es más sencillo el reclutamiento pulmonar, como hemos visto, comparado con la ventilación convencional, y puede ser más eficaz este lavado de CO2. Así que algunas alteraciones, como la fuga aérea o como puede ser la hipoplasia pulmonar, puede ser más útil utilizar esta terapia, esta forma de ventilación, que la ventilación convencional. Recordar que es mucha la correlación que tiene el volumen tidal de alta frecuencia, que es inferior al espacio muerto anatómico del bebé, con la PC2. Por lo tanto, es muy recomendable
medir el volumen tidal de alta frecuencia que estamos utilizando en cada ventilación en nuestros pacientes. Probablemente la forma de ventilación con volumen garantizado es una estrategia más segura, aunque necesitamos algún estudio que lo pueda demostrar. Y recordar que siempre esta estrategia de ventilación va a ser protectiva o protectora del pulmón